¿Has tomado la decisión de divorciarte? ¿No sabes qué documentación necesitas? ¿Conoces las distintas formas de divorcio existentes en la actualidad? Desde Cobo Serrano Abogados te explicamos las distintas cuestiones jurídicas importantes a tener en cuenta. La disolución legal del matrimonio, o lo que es lo mismo el divorcio, hasta la reciente reforma de la Ley de Jurisdicción Voluntaria de julio de 2015 estaba reservada a la decisión judicial. Hoy en día, sin embargo, es posible divorciarse ante notario, pero en este caso tiene que ser un matrimonio en el que no existan menores de edad, hijos menores de edad, y que presenten un convenio en el que se hayan puesto de acuerdo en sus pretensiones económicas. En otro caso, la decisión sobre el divorcio tiene que someterse a los tribunales y se puede hacer o bien de mutuo acuerdo o de forma contenciosa. En el caso de que sea de mutuo acuerdo, puede ser presentada la demanda por los dos cónyuges conjuntamente, o bien por parte de uno con el consentimiento del otro. En ambos casos, los documentos imprescindibles son las inscripciones literales de matrimonio y las certificaciones literales igualmente de nacimiento de los hijos. En el caso del divorcio contencioso, cada uno de los cónyuges tendrá una representación de un procurador y una asistencia letrada, y será el juez el que decida sobre las medidas. Siempre que haya hijos menores de edad, interviene el Ministerio Fiscal en defensa de los derechos de dichos menores. En todo caso, la documentación necesaria, insisto, en cualquiera de los casos, es la certificación literal de matrimonio y las certificaciones literales de nacimiento de los hijos. Y en el caso de que sea de mutuo acuerdo, el convenio regulador en el que ambas partes hayan acordado sobre las decisiones tanto personales como económicas que el Código Civil exige.